Bienvenidos todos. ¿Alguna vez te has sentido totalmente aplastado por el peso del mañana? En nuestro mundo acelerado, donde cada pantalla destella con una nueva crisis y nuestras mentes se aceleran con infinitos y sí, ¿cómo encontramos la paz real? Hoy, exploramos una de las enseñanzas más famosas y a la vez más profundamente incomprendidas del siglo XX, el simple mandato del Padre Pío de orar, esperar y no preocuparse. Descubriremos por qué esto no era solo un dicho dulce, sino un arma espiritual feroz, y cómo nosotros, en nuestra moderna era de ansiedad, podemos realmente ponerlo en práctica. Antes de viajar juntos hacia esta profunda verdad, hagamos una pausa por un momento para crear un santuario justo aquí. Si tu corazón está agobiado por la preocupación hoy, te invito a dejar tu oración específica o tu carga en los comentarios de abajo. Si las palabras te escapan, un simple amén es suficiente. Y por favor, te pido que busques a un hermano o hermana en esos comentarios y les respondas con una palabra de fortaleza, un Dios te bendiga o un estoy orando por ti. Asegurémonos de que nadie aquí tenga que llevar su cruz solo. Es quizás la frase más citada de San Pío de Pietrelcina. Puedes encontrarla en tazas de café, en marcapáginas tejidos, inscrita en las paredes de los hospitales y enmarcada en innumerables hogares de todo el mundo. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Cuando leemos estas palabras de manera casual, casi pueden sonar como un cliché pintoresco. Incluso podrían sentirse un poco frustrantes cuando estás en medio de un diagnóstico médico aterrador, un colapso financiero o una crisis dentro de tu familia. Podríamos estar tentados a pensar que es fácil para un santo fraile, escondido en un remoto monasterio italiano, decirme que no me preocupe. Él no tuvo que lidiar con las abrumadoras presiones del siglo XXI. Pero pensar así es no entender fundamentalmente quién fue el Padre Pío, lo que soportó y la profunda realidad probada en batalla de la que fluía su sabiduría. El Padre Pío no hablaba desde una torre de marfil, de tranquilidad ininterrumpida. Vivió los estragos de 2 guerras mundiales. Vio a sus amados hijos espirituales reclutados para un combate brutal, muchos sin regresar jamás. Presenció la devastadora propagación de la gripe española, que cobró las vidas de personas que amaba profundamente. Soportó décadas de intensa agonía física, llevando las heridas sangrantes de Cristo, los estigmas, en sus manos, pies y costado durante 50 años. Enfrentó investigaciones agotadoras, calumnias maliciosas, e incluso fue silenciado y se le prohibió celebrar misa públicamente por la misma iglesia a la que amaba y servía. Si alguien tenía el derecho humano de preocuparse, de entrar en pánico, de caer en un pozo de desesperación y ansiedad, ese era el Padre Pío. Sin embargo, fue desde el centro mismo de este crisol de sufrimiento que declaró con absoluta autoridad y tierna convicción: la preocupación es inútil. Para entender cómo practicar esto realmente en nuestras propias vidas, primero debemos entender cómo el Padre Pío veía la arquitectura del alma humana. Para él, la ansiedad no era solo un estado psicológico incómodo, era un peligro espiritual. Enseñó que la ansiedad es una de las mayores herramientas del enemigo. En sus innumerables cartas a sus hijos espirituales, hombres y mujeres comunes que navegaban por matrimonios, carreras, enfermedades y miedos, constantemente les advertía sobre el peligro de la agitación. La ansiedad es el mayor mal que le puede ocurrir a un alma, excepto el pecado. Dios te manda a orar, pero te prohíbe preocuparte. ¿Por qué veía la preocupación con tanta severidad? Porque fundamentalmente, la preocupación es un ladrón, roba el momento presente, que es el único lugar donde reside la gracia de Dios. Cuando nos preocupamos, nuestras mentes se proyectan hacia un futuro que aún no existe, un futuro que intentamos controlar, pero no podemos. Al hacerlo, esencialmente le estamos diciendo a Dios: no confío en que te ocupes del mañana, debo llevar esta carga yo mismo. El Padre Pío reconoció que esta ilusión de control es la raíz de nuestra miseria moderna.
Nos agotamos tratando de orquestar los resultados de nuestras vidas, olvidando que estamos en la palma de un Padre amoroso, que ya conoce el final desde el principio. Veamos un hermoso y revelador momento de su vida que ilustra esto a la perfección. Durante los angustiosos días de la Segunda Guerra Mundial, el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, donde vivía el Padre Pío, estaba atrapado en las garras aterradoras del conflicto. Los cielos de Italia se oscurecían con frecuencia por los bombarderos aliados que apuntaban a posiciones alemanas. La comida escaseaba, el miedo era desenfrenado, y las madres del pueblo estaban enfermas de pavor por sus hijos que luchaban en frentes distantes. Una tarde, una mujer se acercó al Padre Pío en el convento. Estaba temblando, completamente consumida por el pánico. Su hijo estaba desplegado en una zona de combate altamente peligrosa y no había tenido noticias suyas en semanas. Las transmisiones de radio no traían más que noticias de muerte y derrota. Cayó de rodillas ante el fraile, llorando incontrolablemente, rogándole que le dijera si su hijo estaba vivo, gritando que no podía dormir, no podía comer y no podía sobrevivir a la agonía de su preocupación. El Padre Pío la miró con inmensa compasión. Sus ojos oscuros, que tan a menudo veían a través del velo de este mundo hacia el siguiente, eran tiernos. No desestimó su dolor. Conocía las profundidades del amor de una madre, pero también conocía el poder destructivo del pánico que se había apoderado de ella. Colocó su mano herida y vendada suavemente sobre su cabeza y dijo: «Mujer, ¿por qué dudas de la bondad de Dios? ¿Crees que tu preocupación añadirá un solo escudo a tu hijo? Déjalo en las manos de la Virgen. Ora, tus lágrimas de preocupación te están cegando a la gracia que Dios te está ofreciendo ahora mismo. Ve en paz y no ofendas a Dios con tu falta de confianza. Tu hijo está a salvo». La mujer sintió que una ola de calma inmediata e inexplicable la invadía. No era solo la seguridad de sus palabras, era la transmisión espiritual de su paz. Se fue a casa, durmió profundamente por primera vez en un mes y se dedicó por completo al rosario. Semanas después, llegó una carta. Su hijo había sobrevivido a una batalla horrible, sin un solo rasguño, específicamente el día y en la misma hora en que el Padre Pío le había dicho que no se preocupara. Esta historia revela el primer paso crucial para aprender cómo hacer realmente lo que mandó el Padre Pío. Debemos reconocer que nuestra preocupación no posee ningún poder protector. A menudo nos aferramos a nuestra ansiedad como si fuera un talismán, creyendo inconscientemente que si nos preocupamos lo suficiente por una situación, podemos prevenir un mal resultado. Creemos que nuestro pánico demuestra nuestro amor, pero el Padre Pío enseñó que el amor verdadero se expresa en la rendición. Instruyó a sus hijos espirituales: echa tus ansiedades sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando le has confiado un asunto a Dios, ¿por qué lo retomas a través de tu preocupación? Para poner en práctica el no te preocupes, debemos analizar ferozmente nuestras propias mentes. Cuando comienza la espiral de ansiedad, cuando el ciclo de noticias te hace entrar en pánico, cuando las facturas se acumulan, cuando un ser querido está tomando decisiones destructivas, debes detenerte y preguntarte: ¿este pensamiento me está acercando a Dios o me empuja hacia la oscuridad? El Padre Pío enseñó que el Espíritu Santo siempre trae paz, incluso en medio de la tristeza o la convicción. El espíritu del enemigo, sin embargo, siempre trae agitación, confusión y miedo. Por lo tanto, si un pensamiento te está haciendo caer en un estado frenético y desesperanzado, puedes estar absolutamente seguro de que no es de Dios, y tienes la autoridad espiritual para rechazarlo. Pero rechazar la preocupación crea un vacío. No puedes simplemente vaciar tu mente de ansiedad. Debes reemplazarla con algo mucho más poderoso. Esto nos lleva a la primera palabra de su famosa máxima: ora. Para el Padre Pío, la oración no era una recitación cortés de palabras. Era el aliento mismo de su alma. Era un salvavidas. Era un arma. Cuando decía ora, no se refería a lanzar una súplica rápida y desganada al cielo mientras intentabas arreglar el problema tú mismo simultáneamente.
Se refería a un giro radical e inmersivo del corazón hacia el cielo. A menudo decía, la oración es la mejor arma que poseemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Considera la realidad física de su oración. Quienes asistían a sus misas de madrugada describían una atmósfera tan densa de lo sobrenatural que era casi tangible. A veces se quedaba en el altar durante horas, perdido en una unión extática con Cristo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras entraba profundamente en la pasión. Veía a los ángeles, veía a las almas en el purgatorio, veía las intrincadas heridas ocultas en los corazones de las personas sentadas en los bancos. Oraba con todo su ser, rezaba el rosario incesantemente, llamándolo su arma contra la oscuridad del mundo. ¿Cómo se traduce esto a nuestra lucha moderna con la ansiedad? Cuando nos domina la preocupación, nuestro enfoque se estrecha. Nos obsesionamos con el obstáculo, la enfermedad, la amenaza, la oración. De la forma en que el Padre Pío la practicaba, es el acto deliberado de apartar la mirada de la tormenta y fijar nuestros ojos completamente en Jesús. Cuando ataca el pánico, nuestra respuesta inmediata no debe ser darle vueltas a las cosas, sino orar. Y si tu mente está demasiado frenética para formar oraciones elocuentes, el método del Padre Pío era simple. Aférrate al nombre de Jesús y de María. Aférrate al rosario. Deja que las cuentas físicas sean un ancla para tu mente acelerada. El ritmo repetitivo de las Avemarías actúa como un bálsamo calmante para el sistema nervioso agitado, y lo que es más importante, atrae la intercesión inmediata de la Madre de Dios, a quien el Padre Pío amaba con una ternura indescriptible. Escribió en una carta a una mujer llamada Antonieta Vena, que era propensa a sufrir ansiedad severa: no temas, Jesús es más poderoso que todo el infierno. Al primer signo de ataque, al primer signo de confusión, corre al pie de la cruz. Mira a Jesús, sangrante y victorioso, y di: Señor, no soy nada, pero tú lo eres todo. Toma este miedo. Y luego, hija mía, déjalo ahí, no vuelvas a recogerlo. Esta es la mecánica de la verdadera oración contra la preocupación. Es el acto de transferencia física y espiritual. Tomas la carga que te aplasta el pecho y la colocas deliberadamente al pie de la cruz. Pero, ¿qué sucede cuando la situación no cambia de inmediato? ¿Qué pasa cuando oras y la prueba médica sigue dando positivo? ¿Qué pasa cuando el trabajo sigue perdido o la relación sigue rota? Aquí es donde la segunda palabra de su enseñanza se convierte en el ancla de nuestra cordura. Espera. Ora, espera, y no te preocupes. La esperanza es el puente entre nuestra oración y la paz que buscamos. En nuestro vocabulario moderno, hemos diluido la palabra esperanza. La usamos para referirnos a un deseo frágil. Espero que no llueva mañana. Espero conseguir este ascenso. Pero en el léxico espiritual del Padre Pío, la esperanza es una virtud teologal robusta e inquebrantable. Es la certeza absoluta y férrea de que Dios es fundamentalmente bueno, de que sus promesas son verdaderas y de que Él está obrando en todas las cosas para la salvación final de tu alma. La esperanza del Padre Pío no estaba arraigada en la expectativa de que Dios haría fácil su vida terrenal. De hecho, sabía que lo contrario era cierto. Sabía que el viaje cristiano es el camino de la cruz. Su esperanza estaba enraizada completamente en la eternidad. Veía que esta vida terrenal, con todas sus amargas pruebas, sus ansiedades y sus lágrimas, no es más que una sombra fugaz en comparación con la gloria inimaginable que espera a los que aman a Dios. Hay una historia profunda que ilustra la profundidad de su perspectiva sobre la esperanza y la perspectiva divina de nuestro sufrimiento. Un hombre llegó a San Giovanni Rotondo en busca de curación. Sufría de una terrible dolencia física crónica que le causaba un dolor constante y afectaba profundamente su capacidad de mantener a su familia. Estaba consumido por la preocupación por su futuro. Logró ir a confesarse con el Padre Pío. Derramó su corazón, detallando su agonía física y su inmensa ansiedad, rogándole al fraile que le pidiera a Dios una curación milagrosa. El Padre Pío escuchó en silencio. Cuando el hombre terminó,
El Padre Pío no le ofreció inmediatamente la curación que el hombre deseaba desesperadamente. En cambio, con una voz llena de tristeza e inmenso amor, dijo: «Hijo mío, ¿quieres ser curado o quieres ser salvado? Si el Señor sana tu cuerpo ahora, te olvidarás de él, regresarás al mundo y tu alma se perderá para siempre. Esta enfermedad es la severa misericordia de Dios, es la cruz que te mantiene anclado a él. Acéptala, espera en su recompensa eterna, y tu alma brillará como una estrella en el cielo». El hombre se sintió devastado inicialmente. No era la respuesta que quería, pero al mirar al Padre Pío, un hombre que él mismo sangraba todos los días, un hombre que llevaba una cruz física mucho más pesada, pero que irradiaba una paz absoluta, algo cambió dentro de él. La gracia del sacramento y la intercesión del santo rompieron las cadenas de su ansiedad mundana. El hombre se dio cuenta de que su objetivo final no era una vida cómoda en la tierra, sino la vida eterna con Dios. Aceptó su cruz, dejó de preocuparse por su declive físico, porque su esperanza se reubicó de repente de este mundo al siguiente. Vivió el resto de sus días en una profunda paz, soportando su sufrimiento con dignidad, y finalmente tuvo una muerte santa. Este es el secreto para esperar como el Padre Pío. Debemos elevar nuestra mirada. Mientras nuestra esperanza esté ligada exclusivamente a resultados terrenales, esperando solo salud, riqueza y seguridad mundana, siempre seremos vulnerables a la ansiedad porque el mundo es inherentemente inestable. La salud se desvanece, las economías colapsan, las personas nos traicionan. Pero si nuestra esperanza está anclada en la resurrección de Jesucristo, si nuestra esperanza está en la realidad del cielo, entonces ningún desastre terrenal puede desarraigar por completo nuestra paz. El Padre Pío enseñó: mantén tus ojos fijos en aquel que es tu guía hacia la patria celestial a la que te conduce. ¿Qué te importa si Jesús desea guiarte al cielo por el camino del desierto o por el prado, siempre y cuando Él esté siempre contigo? Esta realización nos lleva al crescendo final de su enseñanza: cómo no preocuparse prácticamente frente a un inminente desastre literal, porque a veces las cosas que nos preocupan realmente suceden. ¿Cómo nos mantenemos en paz entonces? Miramos de nuevo a los cielos de San Giovanni Rotondo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta no es una leyenda, es un evento histórico meticulosamente documentado y corroborado por múltiples pilotos militares estadounidenses y británicos. El área alrededor de San Giovanni Rotondo era un objetivo estratégico debido a un depósito de municiones alemán cercano. El mando aliado ordenó bombardeos devastadores para arrasar la zona. Escuadrón tras escuadrón volaron hacia el pueblo de la montaña. La gente del pueblo estaba aterrorizada, pero el Padre Pío les dijo que no huyeran. Les prometió que ninguna bomba caería sobre su pueblo. No lo dijo como una suposición, lo dijo con la autoridad de un hombre que había hablado con Dios. Mientras los bombarderos se acercaban al objetivo listos para liberar su carga, los pilotos experimentaron algo completamente inexplicable. En lo alto del cielo, volando al nivel de sus aviones, apareció la enorme figura de un fraile. Estaba vestido con un hábito marrón. Sus brazos estaban extendidos y sus manos tenían heridas sangrantes. Los pilotos observaban en absoluto estado de shock cómo este monje volador levantaba las manos y empujaba físicamente sus aviones hacia atrás. Sus instrumentos de navegación se descontrolaron. Los lanzabombas se atascaron. Por más que los pilotos lo intentaban, no podían sobrevolar el pueblo. Completamente desconcertados, se vieron obligados a lanzar sus bombas en campos vacíos o regresar a la base. Esto ocurrió no solo una vez, sino varias veces con diferentes escuadrones y diferentes pilotos. Cuando terminó la guerra, un oficial al mando de la Fuerza Aérea estadounidense, curioso por los informes sobre el monje volador, visitó San Giovanni Rotondo. Al entrar en el convento, vio al Padre Pío. El oficial lo reconoció inmediatamente como el hombre en el cielo. Cuando se acercó, el Padre Pío lo miró, sonrió suavemente y dijo: «Así que tú eres el que quería matarnos a todos». El pueblo se salvó por completo.
No cayó ni una sola bomba en San Giovanni Rotondo. Ahora, debemos hacernos una profunda pregunta sobre esta historia. ¿Por qué Dios permitió al Padre Pío realizar esta asombrosa defensa milagrosa? ¿Fue solo para presumir? ¿Fue una manifestación física de una verdad espiritual? La providencia de Dios es una fortaleza impenetrable para quienes confían en Él. La gente del pueblo tenía una opción. Podían haber dejado que su ansiedad los empujara hacia las montañas, abandonando sus hogares y quizás pereciendo en el fuego cruzado. O podían hacer lo que el Padre Pío indicó: quedarse, orar, esperar y confiar. Eligieron confiar y fueron testigos de la protección milagrosa del cielo. Pero aquí está el delicado y hermoso misterio de la enseñanza del Padre Pío. La ausencia de preocupación no garantiza la ausencia de sufrimiento. El pueblo se salvó de las bombas, pero el Padre Pío mismo no se salvó del dolor. La protección que nos ofrece no es una promesa de que nunca enfrentaremos dificultades. Es la promesa de que, independientemente de la dificultad que enfrentemos, Dios ya está allí, orquestándola para nuestra salvación, y Él nos dará exactamente la gracia que necesitamos para soportarla precisamente cuando la necesitemos, y ni un momento antes. Aquí es donde nuestra ansiedad moderna nos hace tropezar. Queremos hoy la gracia para los problemas potenciales del mañana. Nos sentamos en nuestras salas repasando terribles escenarios por nuestras mentes y sentimos un peso abrumador porque no sentimos la fuerza para manejar esos escenarios. El Padre Pío diría: por supuesto que no tienes la fuerza. Dios da la gracia para la realidad del momento presente, no para las ilusiones de tu temerosa imaginación. Le escribió a otra hija espiritual, Rafaelina Carace, que estaba atormentada por el miedo a lo que le podría pasar en el futuro. La instruyó con firmeza y profundo amor: no te detengas en cosas que aún no han sucedido. Dios es el Dios del presente. Cuando te preocupas por el mañana, estás intentando cruzar un puente al que aún no has llegado. Y lo estás haciendo solo. Cuando finalmente llegues a ese puente, si es la voluntad de Dios que lo cruces, Él estará allí esperando para tomarte de la mano. Pero Él no está en tus proyecciones ansiosas. Quédate en el momento presente, porque ahí es donde habita Dios. Este es el gran secreto de cómo hacerlo realmente. ¿Cómo dejamos de preocuparnos? Agresivamente, de manera deliberada, traemos nuestras mentes de vuelta al segundo presente. Ahora mismo, en este exacto momento, mientras escuchas estas palabras, ¿estás respirando? ¿Ha sustentado Dios tu vida hoy? ¿Hay un techo sobre tu cabeza? En este singular microsegundo, la gracia de Dios es suficiente. El enemigo quiere tu mente en el futuro, llena de temor, o en el pasado, llena de arrepentimiento. El Padre Pío exige que nos quedemos en el presente, llenos de rendición. La rendición es el antídoto definitivo para la ansiedad. Pero la rendición no es claudicar, es entregar. Es una elección activa y valiente. Es despertarse por la mañana mirando las tareas monumentales y las amenazas que tienes por delante y decir: Señor, no puedo controlar esto, no puedo arreglar esto, pero sé que me amas. Te ofrezco mi falta de control. Pongo mi familia, mi salud, mis finanzas y mi futuro por completo en tus manos heridas. Haz conmigo lo que quieras, solo me preocuparé por amarte hoy. El Padre Pío vivió esta rendición en un grado heroico. Considera el periodo de su vida en el que fue sometido a las restricciones más duras por la Iglesia. Debido a falsas acusaciones y malentendidos sobre los estigmas, el Santo Oficio ordenó que fuera segregado. Fue despojado de su derecho a escuchar confesiones, el mismo ministerio que más amaba. Se le prohibió celebrar misa en público. Era esencialmente un prisionero en su propio convento, su reputación manchada, sus amados hijos espirituales llorando fuera de los muros. Si estuviéramos en su posición, nuestra ansiedad y la indignación serían explosivas. Escribiríamos cartas para defendernos. Nos preocuparíamos por nuestro legado. Entraríamos en pánico por las almas a las que ya no podríamos ayudar. ¿Qué hizo el Padre Pío? Inclinó la cabeza. Obedeció absolutamente. No se defendió. Se retiró al silencio de su celda y oró. Confiaba en que la Iglesia era su madre incluso cuando lo estaba disciplinando injustamente.
Confiaba en que Dios estaba permitiendo esta humillación para purificar su alma y merecer gracias para los pecadores de maneras que no podía comprender. Años después, fue completamente vindicado. Se levantaron las restricciones y su ministerio explotó con una fecundidad aún mayor, pero la lección permanece para siempre. En la noche oscura de la pérdida total de control, no se preocupó. Descansó en la voluntad de Dios. Demostró que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de confianza absoluta. Para ayudarnos a cultivar esta confianza, el Padre Pío nos dio una herramienta muy práctica, a menudo pasada por alto: una profunda devoción a nuestros ángeles de la guarda. Tenía una relación notablemente familiar e íntima con su propio ángel de la guarda, a quien a menudo se refería afectuosamente como su compañero de infancia. Veía a su ángel, hablaba con él, e incluso lo usaba para traducir cartas escritas en idiomas que el Padre Pío no conocía. Pero no creía que esta ayuda angelical estuviera reservada solo para místicos. Enseñó que todos y cada uno de nosotros tiene un poderoso espíritu celestial asignado, esperando ayudarnos, pero a menudo dejado sin empleo por nuestra falta de fe. Cuando sus hijos espirituales estaban lejos y enfrentaban situaciones temibles, les decía: «Envíame a tu ángel de la guarda». Imagina la aplicación práctica de esto contra la ansiedad. Estás acostado en la cama a las 2 de la mañana, tu corazón acelerado por la preocupación por un hijo que se ha alejado de la fe, o una crisis financiera que parece irresoluble. Te sientes completamente impotente. El Padre Pío te diría que dejes de dar vueltas en tus pensamientos. En su lugar, háblale a tu ángel de la guarda. Di: «Santo ángel, estoy agotado y tengo miedo. No puedo llegar a mi hijo ahora mismo. No puedo arreglar este problema. Por favor, ve hacia mi hijo, guárdalo». Susurra la verdad a su alma. Ve a las personas involucradas en esta situación y prepara sus corazones. Ve a Jesús en el sagrario y adóralo en mi lugar. Este simple acto de enviar a tu ángel logra dos cosas profundas. Primero, rompe el ciclo de rumiación. Ya no estás solo con tus pensamientos acelerados. Has involucrado a un poderoso aliado. Segundo, es un acto de fe concreta. Estás reconociendo la realidad invisible del reino de Dios, que es mucho más real y mucho más poderosa que las amenazas visibles de este mundo. Estás saliendo activamente de la ilusión de tu propio control y apoyándote en la vasta provisión sobrenatural de Dios. El Padre Pío también abordó otra forma específica y profundamente dolorosa de preocupación: la escrupulosidad. Esta es la ansiedad espiritual, donde una persona está constantemente aterrorizada de haber cometido un pecado mortal, dudando constantemente de sus confesiones y viendo a Dios como un juez severo a la espera en lugar de un Padre amoroso. Muchas almas devotas sufren bajo esta carga abrumadora. Con estas almas, el Padre Pío era increíblemente tierno, aunque a veces notablemente firme para sacarlos de su espiral. Reconoció que la escrupulosidad es una forma sutil de orgullo, la creencia de que nuestros pecados son de alguna manera más grandes que la misericordia de Dios. Le escribió a una de esas almas atormentadas: «Camina con sencillez en el camino del Señor, y no atormentes tu espíritu». Debes odiar tus defectos, sí, pero con un odio tranquilo, no con un odio molesto e inquieto. Dios es un Padre, no es un tirano esperando a que tropieces para poder condenarte. Es el Padre que corre hacia el Hijo pródigo. Cuando caigas, humíllate, pide perdón e inmediatamente sigue adelante. Detenerse en un miedo ansioso por los pecados pasados ya confesados es dudar de la sangre de Cristo. Quería que entendiéramos que la misericordia de Dios es un océano y nuestros pecados, una vez arrepentidos, son como una gota de agua arrojada a un horno ardiente que se vaporiza instantáneamente. Preocuparse por los pecados pasados ya confesados o agonizar por imperfecciones menores paraliza el alma. Nos impide servir a Dios con alegría. El Padre Pío exigía alegría a sus hijos espirituales, no una felicidad mundana superficial que dependa de las buenas circunstancias, sino la alegría inquebrantable que proviene de saber
que eres infinitamente amado y eternamente seguro, sin importar el caos que te rodea. Veamos una última y hermosa historia que encapsula este viaje desde la ansiedad a la confianza milagrosa. Había una niña pequeña llamada Gemma Di Giorgi. Nació completamente ciega, sin pupilas en sus ojos. Era una grave imposibilidad médica que ella alguna vez pudiera ver. A medida que crecía, su familia, particularmente su abuela, llevaba una pesada carga de tristeza. La abuela decidió llevar a la pequeña Gemma en un largo y arduo viaje a San Giovanni Rotondo para ver al Padre Pío. Durante el viaje, una monja en el tren vio a la niña y le dijo a la abuela: «Es inútil llevarla al Padre Pío. No tiene pupilas. Es una imposibilidad biológica que ella vea». La abuela sintió una oleada de desesperación y ansiedad. La tentación de dar marcha atrás, de sucumbir a la realidad del mundo, era inmensa. Pero recordó la fe que había impulsado su viaje. Eligió aplastar la preocupación y reemplazarla con esperanza. Cuando finalmente llegaron y asistieron a la misa del Padre Pío, la abuela logró llevar a Gemma a él para confesarse. Después de la confesión, el Padre Pío tocó los ojos de la niña, trazó la señal de la cruz sobre ellos. No dijo nada dramático, simplemente ofreció su bendición. En el viaje en tren de regreso a casa, una realidad asombrosa y alucinante comenzó a desarrollarse. La pequeña Gemma comenzó a señalar por la ventana, nombrando objetos. Vio el mar, vio un barco, vio los colores del paisaje. La abuela lloraba de incredulidad. La llevaron a reconocidos especialistas en ojos que estaban completamente desconcertados. Médicamente, todavía no tenía pupilas. Sus ojos todavía eran estructuralmente incapaces de ver, pero podía ver perfectamente. El milagro era absoluto. Pero el verdadero milagro, la lección para nosotros con respecto a la preocupación, radica en el corazón de la abuela antes de que tuviera lugar la curación. Tuvo que navegar por la abrumadora ansiedad del viaje. Tuvo que enfrentar las voces de la duda y los hechos médicos que le decían que su esperanza era inútil. Tuvo que elegir activamente confiar en Dios a través de su siervo, el Padre Pío. Si se hubiera rendido a la preocupación, nunca habría hecho el viaje. Su esperanza allanó el camino para lo imposible. Puede que no todos recibamos un milagro físico como Gemma. Los caminos de Dios son misteriosos y su cronograma no es el nuestro. Pero el milagro espiritual está disponible para todos y cada uno de nosotros hoy. El milagro de la paz en medio de la tormenta. Ora, espera y no te preocupes. No es una sugerencia, es una hoja de ruta para la supervivencia espiritual. Cuando te encuentres asfixiado bajo el peso de tu vida, recuerda al fraile de San Giovanni Rotondo. Recuerda al hombre que sangró durante 50 años, que soportó los ataques del infierno, las traiciones de los hombres y el peso de miles de almas, y que sin embargo caminó por este mundo con la sonrisa serena de un hombre que ya vivía en el cielo. Él te está mirando hoy a través de la comunión de los santos. Él conoce el miedo específico que carcome tu corazón. Ve las facturas en tu mesa, ve el historial médico, ve la silla vacía en tu hogar y te está diciendo con el amor feroz de un padre espiritual: detente, deja de proyectarte hacia un futuro que no puedes controlar. Deja de creer la mentira de que Dios te ha abandonado. Eres un hijo del Altísimo. El Creador del universo conoce el número de los cabellos de tu cabeza. Él atrapa cada lágrima que derramas. ¿Realmente crees que te dejará escurrir entre sus dedos? Respira profundo, aférrate al rosario, envía a tu ángel de la guarda a preparar el camino. Haz lo siguiente correcto que tienes delante con gran amor y deja el resto por completo al cielo. La cruz que llevas es pesada, sí, pero no la llevas solo. Jesús está debajo del madero contigo. No dejes que el enemigo robe tu paz. No dejes que la ansiedad te robe el momento presente. Levanta los ojos. La tormenta puede estar arreciando, pero el ancla resiste. Ora con todo tu corazón. Espera con certeza inquebrantable en la vida eterna. Y por favor, queridos amigos, no se preocupen, Dios es misericordioso. Escucha tu oración, y todo estará bien.